meses, cada trimestre una, y creo que va por la quinta, ¿no? No, esta es la cuarta. La cuarta. La quinta será la próxima. En marzo. El 4 de marzo, concretamente. 4 de marzo. Concentración, meditación, y después, ¿qué viene? Contemplación, inspiración e iluminación, ¿no? Esto el señor Patanjali lo dijo hace ya bastante tiempo. Y francamente, de lo que se trataría de hablar es del estado de la contemplación. Contemplación que todos los que estamos aquí hemos tenido en un momento de nuestra vida, aunque haya sido una milmillonésima parte de segundo. Ese estado contemplativo, por alguna razón, nos ha llamado la atención, nos ha cautivado y hemos intentado repetirlo. Lo que sucede que es bastante esquivo. Viene cuando quiere y se va cuando más se le necesita. Pero si hacemos un poco de retrospectiva en nuestra vida, en nuestra práctica diaria meditativa de acercamiento a la luz, acercamiento a la conciencia o al alma, veremos que ese estado es consecuencia ni más ni menos que de la búsqueda interna. Si vivimos una vida abocada a la reflexión, a la meditación, a la indagación constante, es decir, una vida subjetiva abocada al conocimiento de las causas, y no nos preocupamos para nada por los efectos, porque sabemos que son consecuencia natural de una causa que a veces desconocemos, entonces entenderemos por qué actúa el Agni Yoga de esta manera y por qué nosotros nos hemos de encaminar siempre a esa práctica. Básicamente hemos de entender una cosa. Los que practicamos meditación, hacemos Raja Yoga, en momentos puntuales de la práctica meditativa o durante el diario vivir, tenemos experiencias sublimes de comprensión de la verdad, una comprensión intuitiva de aquello que sabemos que es verdadero, pero que curiosamente lo hemos conseguido cuando la mente concreta ha quedado en un segundo plano. Con la meditación aprendemos algo muy importante. Cada vez que nos concentramos, resulta que la mente concreta desaparece. Sin embargo, necesitamos la mente para practicar la concentración. ¿Qué quiere decir? Que accedemos a una octava superior de esa misma mente, a la mente abstracta. Esa experiencia se va incrementando con el tiempo hasta que al final conseguimos vivir una vida abocada al mundo causal. Y esa es la vida que todo aspirante, todo discípulo y todo iniciado manifiesta. Cada uno de nosotros lo estamos haciendo en el grado que por evolución, en el grado que por karma nos corresponde en estos momentos. Pero tengamos en cuenta que la meta en el Agni Yoga como tal no existe. La diferencia del Raja Yoga es muy clara. El Raja Yoga nos decía, si prolongamos la concentración, si utilizamos un pensamiento simiente, hay una recompensa de estado de samadhi o de contemplación. Esa historia que tantas veces hemos repetido y se nos ha enseñado en los libros del Raja Yoga, de que la diferencia entre el observador y el observado desaparecen por completo y se produce una fusión. Esto es realidad siempre y cuando hagamos la práctica. Pero es que para hablar del Agni Yoga, la práctica debe de estar incorporada en nuestro ADN espiritual. Por eso, no nos aboquemos nunca a la práctica del Agni Yoga si antes no hemos tenido la capacidad de practicar la atención en las circunstancias de cada día. Ya sea haciendo la cama, fregando los platos, limpiando los cristales, cruzando la calle o meditando. Si no tenemos verdadera atención, no podremos practicar verdadero Agni Yoga. Será otra cosa, será un espejismo más, pero no será el auténtico Agni Yoga que nos interesa a nosotros, estudiantes de la filosofía esotérica o teósofos. Y esto es importante que lo tengamos desde el principio claro, porque esa va a ser la llave que nos va a revelar todos los misterios de la creación. Porque el Agni Yoga en el fondo es la intuición plenamente manifestada. Y solamente puede estar manifestada en la medida en que la forma de expresión, la personalidad, queda en un segundo plano. Si todavía tenemos un apego a este yo que todos queremos tanto, que resulta que es una ficción, el Agni Yoga jamás entrará en nuestra conciencia. Si empezamos a desprendernos del apego que tenemos a este pequeño yo, que es una irrealidad, porque el auténtico yo es este de arriba que no vemos, nosotros somos una tímida proyección o un holograma, quiere decir que todavía nos queda bastante camino por recorrer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se dice que el método básico es la atención plena. Pero la atención plena resulta que no es motivo suficiente para engancharnos en la práctica del Agni Yoga, que tampoco hay un curso definido de lo que significa hacer Agni Yoga.
Porque si no existe atención, resultado no hay. No hay conciencia de lo que se está realmente realizando. ¿Qué nos faltaría entonces, aparte de la atención? Aplicar la voluntad. El Agni Yoga se conoce como el yoga del primer rayo, el yoga del fuego, y básicamente es la presentación final o la proyección final del Raja Yoga, siempre y cuando entendamos que el Raja Yoga, el objetivo que tiene es ponernos en el estado contemplativo, y ahí es donde empieza a trabajar el Agni Yoga. ¿Estamos dispuestos a aplicar la voluntad espiritual? La pregunta que nos deberíamos de formular a continuación: ¿practicamos la voluntad personal? Porque si la voluntad personal no funciona en nuestras vidas, a nivel de personalidades, quiere decir que detrás no hay un alma poderosamente manifestada que pueda imprimirle a la personalidad un ritmo vibratorio suficiente que rompa todas las limitaciones. ¿Tenemos capacidad de hacerlo? Adelante con el Agni Yoga. ¿No tenemos capacidad de hacerlo? Volvamos atrás y preguntémonos qué es lo que nos impide levantar vuelo. Generalmente se nos ha dicho hasta la saciedad el apego, el mundo de deseos, pero hay un apego muy sutil. Todos decimos que estamos desapegados, todos. Pero tenemos un apego a la creación de esta encarnación que somos nosotros mismos, que curiosamente tenemos la tendencia nociva de apreciarla ampliamente en los demás. Eso de ver la paja en el ojo ajeno, la limitación de los demás. Pero ¿sabéis lo que cuesta verla en el propio? ¿A que sí? Resulta que nosotros mismos no tenemos la capacidad, la potestad de ponernos en el lugar del alma y observar cómo funciona la personalidad. Como ese trabajo no lo queremos hacer porque vamos a descubrir algo que no nos gusta reconocer, preferimos seguir engañando y dejando para un futuro, tal vez la próxima vida, pero perdiendo la oportunidad de hacer el cambio en esta. Y más que en esta vida, ni mañana, ni ayer, ni esta noche, ahora mismo. Si empezamos ahora mismo a prestar verdadera atención a lo que se está movilizando aquí, vamos a entender un poco lo que significa el Agni Yoga. Pero no tiene eso nada que ver con estar de acuerdo con el conferenciante, ni muchísimo menos con el tema que está exponiendo, sino la verdadera captación de la verdad viene en el momento en que uno está plenamente atento al oído, a la vista, y deja de lado la mente concreta, que es la que tiene tendencia a hacer ¿qué? A pesar, a movilizar, a archivar, a cribar. Ahí está la verdadera trampa, en la mente concreta. Ojo, que la mente concreta nos ha servido para practicar el Raja Yoga y consecuentemente nos ha llevado a ese sitio, pero hay que darle un puntillazo y hay que acabar con ella. Forma, estar continuamente atentos. Veréis cómo la mente se disuelve por completo y uno al final se da cuenta que no piensa porque sí, sino que utiliza la energía mental con un propósito definido: cumplir la voluntad del alma, y hacia eso nos tenemos que encaminar. En la anterior sesión, que parece que era del 5 de mayo o del 8 de mayo, el final acabamos con este aforismo del libro de las hojas del Jardín de Moria, la llamada: os confiero mi sabiduría, dijo el maestro, no soy un puente construido con promesas, sino en verdad la luz que os llama. Enseño el amor, mis discípulos deben obtener la felicidad en el amor de Cristo. Aquí nos está hablando de una realidad de conciencia que está basada en hechos, el amor de Cristo y en la aplicación de la voluntad. Ojo, no podemos hablar del amor, del segundo aspecto de la creación, de la conciencia crística, si no tenemos realmente una personalidad abocada al cumplimiento del plan que como almas todos hemos traído a esta encarnación. Unos estarán destinados a hacer no se sabe qué, otros no se sabe cuándo, otros no se sabe qué más, pero lo que sea, no nos quepa la menor duda que es fruto de nuestra propia evolución, es el compromiso de nuestra propia conciencia que en un momento determinado, en una encarnación, esta, ni la anterior ni la posterior, sino esta, quiere manifestar algo. Y ahí dice: no soy un puente construido con promesas. ¿Qué nos ha pasado en la era de Piscis? Todo han sido promesas, las religiones nos han hablado hasta la saciedad de que si somos buenos, Alá o Jehová o Vishnu o el Dios que sea nos tiene preparado un cielo maravilloso, pero nos lo tiene preparado cuando ya no estemos aquí.
Y si somos malos, pues nos espera una parte que, bueno, que es más conflictiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No os parece que todo eso son las promesas que se le hacen a un niño pequeño para que cambie su actitud en la vida y su comportamiento? ¿Queremos seguir siendo niños pequeños que todavía necesitamos una recompensa, o queremos vivir ya la realidad de tener una conciencia crística? Conciencia crística significa que en nuestro corazón está vibrando la nota del amor, no que creamos en el Mesías llamado Cristo por los cristianos, el Imán Mahdi, Zaratustra y no sé cuantísimos nombres más tiene este avatar, o Maitreya, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Se trata de despertar la conciencia crística, que es el despertar del amor en el corazón, no seguir al Cristo de los cristianos. Eso es otro tema. Eso es otro tema que ha hecho muchísimo daño, por ejemplo, en religiones como la musulmana, porque claro, la palabra Cristo, a pesar de que reconocen que es un profeta, sin embargo, sabéis que esa palabra procede del griego y para ellos les parece una injerencia. Sin embargo, si se explicara qué es el despertar de la chispa divina, del amor, en la conciencia humana, posiblemente lo entenderían más. Lo que sucede es que la mente concreta acentúa la diferencia, no busca la unión. Sabéis que la mente concreta erige barreras de separatividad, ¿verdad? Nos gusta mucho pesar lo que yo sé, lo que entiendo de estas cenefas que están aquí, porque esto procede de tal sitio, es del estilo tal, etcétera, etcétera. Muy bonito, ¿de acuerdo? Es perfecto. La mente concreta está para eso. Pero con esto, ¿qué me estás diciendo? ¿Que sabes más que yo o que me quieres deslumbrar? ¿O que tú no te lo acabas de creer y necesitas explicarlo para justificarte que estás aquí, etcétera, etcétera, etcétera? Sin embargo, si fuéramos capaces de admirar la belleza que hay en esta decoración del techo, estos frescos, pues veríamos que todo tiene esta simbología, pretendía crear un ambiente armónico para la gente que en esta habitación celebraba reuniones, a lo mejor esto era un comedor, esto era un salón de la casa señorial, etcétera, etcétera. Y estaban rodeadas de todas estas pinturas porque todo esto les estaba transmitiendo una energía. ¿Comprendemos? Sin necesidad de utilizar la mente concreta para justificarse. La persona que encargó la decoración, aparte de tener buen gusto, tenía ciertas ideas. Buscó un pintor, buscaría un arquitecto que supo plasmar ese interés por la belleza. Y aquí tenemos la belleza. La conciencia crística también es belleza. Y la voluntad al bien y el cumplimiento del bien, no de la promesa, es conciencia crística igualmente. ¿Continuamos? En esta anterior sesión se pretendía transmitir el mensaje de las realidades cotidianas y no el de las esperanzas vanas basadas en grandes ilusiones. ¿Qué nos ha sucedido a todos durante la era de Piscis? Ahora que tanto hablamos del séptimo rayo, de la era de Acuario, etcétera, etcétera. Lo que hablábamos antes, hemos creído en los Reyes Magos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la promesa de una recompensa futura para algo que realmente todavía no hemos conseguido. ¿Cómo creéis que vamos a tener una recompensa en el futuro si el trabajo en el presente no lo hemos hecho? Si continuamos pensando como pensábamos hace 1000 años, hace 2000, solamente el yo, el mí, el yo, el mí, en el sentido no tanto del vocabulario, del léxico que utilizamos cada día en la conversación, sino en tanto y en cuanto nuestra conciencia solamente me abarca a mí, a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a lo mejor a los vecinos y al club de fútbol al cual sigo, o al partido político al cual voto. Vamos a ser o a mi cantante favorito o al creador del videojuego favorito que me interesa. Aquí es así, ¿verdad? ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que todavía no hemos abandonado el cascarón. Todavía nuestra conciencia es, no diré ya embrionaria, pero prácticamente le falta poco todavía. Le falta poco para abandonar ese estado y, sin embargo, cuidado, los acontecimientos externos, ¿a qué nos obligan? ¿A quedarnos como estábamos hasta ahora, o a cambiar de actitud? ¿Qué creéis? ¿Que debemos continuar como hemos estado hasta ahora o hemos de cambiar de actitud? Supuestamente deberíamos reconocer que debemos cambiar de actitud, porque si no, vamos a repetir lo que todos conocemos, y no vale la pena citar cosas como las que pasaron hace una semana en una ciudad europea preciosa, maravillosa. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestra conciencia está anclada en el pasado. Es que la conciencia no tiene que estar anclada en el futuro. Ese es otro error. ¿Dónde debería de estar anclada? Aquí y ahora. ¿Por qué no lo hacemos? Básicamente porque nos parece intrascendente abocarnos al presente.
porque no nos gusta y porque internamente sabemos que el presente es consecuencia de acciones que cometimos en el pasado y ahora estamos recibiendo la recompensa, intuitivamente las captamos, como almas las captamos, pero gracias a la divina providencia que no son proyectadas estas conclusiones directamente al cerebro físico, porque entonces sí que sería un verdadero fracaso la evolución. Tendríamos un terrible miedo atávico a realizar cualquier cambio. Gracias a la ley de evolución no recordamos lo que fuimos en anteriores vidas, porque a lo mejor nos asustaríamos y eso haría que nunca más intentáramos cambiar. Y sin embargo hemos de cambiar, y gracias a todo lo que viene a nuestro alrededor, todas las circunstancias que no nos gustan, en el fondo lo que nos están diciendo que el cambio se debe realizar. ¿Por qué creéis que todavía tenemos tanto odio, por ejemplo, a las personas que han abandonado un país, que están de miseria hasta las narices, que les han bombardeado su casa, que salen a otro país, a un continente que es una tierra de promisión afortunadamente? ¿Por qué les cerramos la puerta? Porque tenemos miedo, ¿verdad? Pues bien, si no somos capaces de abrir la puerta a la gente que llama pidiendo ayuda, ¿qué recompensa creéis que vamos a tener? ¿Un cielo mejor? ¿Un paraíso? No nos lo merecemos. Vamos a vivir un verdadero infierno. Y ya lo estamos viviendo. ¿Os acordáis de aquel señor que hizo aquellas cuartetas hace bastantes siglos? Famoso Nostradamus. ¿Qué dijo Nostradamus para estos tiempos? Es una de las cuartetas y se está cumpliendo ya. Se está cumpliendo. ¿Qué creéis que es esto? La consecuencia de no haber practicado ni la atención plena y muy especialmente la voluntad y, por encima de todo, el amor. Si hubiéramos practicado el amor en el sentido de afectar al otro, como es no querer cambiarle la forma, sino en lugar de buscar la uniformidad, ese concepto que tenemos los europeos, que hemos de ser blancos, cristianos, etcétera, o de buena familia, etcétera, etcétera, ¿por qué no buscamos la unanimidad, que es la unión de las almas, no de la forma? ¿Nos parece que nos hemos equivocado en algo? ¿Qué sucede hoy en día cuando una gran cadena de tiendas de moda lanza una línea de moda, de temporada? Todo el mundo se compra lo mismo, ¿verdad? Eso es verdadera unanimidad, eso es uniformidad. Por el camino de la unión de la forma no iremos a ninguna parte, pero por la unanimidad, que es la unión de las almas, alcanzaremos ese punto crítico de evolución, que es la unidad. ¿Creéis que acaso la crisis de Europa no se hubiera solucionado ya si hubiese habido un mínimo de unidad, de verdadera conciencia, de verdadero amor? ¿A que sí, verdad? ¿Sabéis por qué los políticos, nuestros dirigentes, no lo practican? Porque la base del pueblo que los vota no está por ese trabajo. Pensad que esto es una pirámide, ¿eh? Si la base de la pirámide no está correctamente orientada a la luz, al amor y a la voluntad al bien, el político que está arriba, el dirigente, no lo puede estar tampoco. No penséis que la corrupción viene de arriba abajo, ¿eh? Eso es mentira, ¿eh? Yo sé que lo cuentan los tertulianos que cobran una barbaridad por decir sandeces y tonterías en las televisiones y en las radios, pero eso no es así. La corrupción viene de abajo, de la base, del pueblo, y eso se ve muy bien en los países latinos. Se ve de maravilla que cuando hay corrupción abajo, si no, repasad la historia de algunas repúblicas de América, de África, de Asia, y bueno, y aquí en nuestro propio país tenemos para dar y vender. Trabajo constante, dedicación exclusiva, serenidad expectante y atención plena. Serenidad expectante. ¿Qué creemos que es la serenidad expectante? Mantener un estado de calma orientado a la luz y no esperar nada más, o estar abiertos a una percepción nueva de la verdad. Porque el Agni Yoga es tan nuevo, que no está definido. Porque es la captación intuitiva de la verdad, la captación búdica. Como el plano búdico es un plano arquetípico que no tiene formas, ¿qué sucede? Que no tenemos la palabra adecuada para poderlo expresar. Sabemos que hay amor porque hay una interdependencia total, como almas, la percibimos, sabemos que debemos de cumplir el propósito del Logos, no lo conocemos en detalle, pero sabemos que cuando estamos atentos y la atención es constante, resulta que el amor
como no está la mente concreta, el amor de nuestro corazón se libera. Entonces, ese perfume que todos exhalamos en esos momentos puntuales de la meditación es transportado por el reino angélico a cualquier parte del mundo que necesite de esa energía para poder respirar, para poder evolucionar. Por eso es tan importante que quien practica el Agni Yoga esté continuamente en atención plena, porque si está un discípulo, un iniciado en atención plena, lo que está exhalando es un campo radiatorio tan maravilloso que está incidiendo en todos los éteres planetarios. ¿Sabéis lo que está sucediendo en esta sala ahora mismo? Que el aura mía está interactuando con la vuestra, esta con todos los habitantes del edificio, con toda la ciudad, con toda Cataluña, con toda España, con toda Europa, con todo el mundo, y este planeta lo está haciendo con el resto de planetas del sistema solar, con el logo solar y con el resto de las estrellas. ¿No os parece maravilloso la forma etérica que estamos creando y estamos potenciando? ¿A que sí, verdad? Entonces la pregunta es, ¿y por qué no estamos más tiempo en serenidad expectante? Porque nos han enseñado que es perder el tiempo. Nos han enseñado a potenciar la mente concreta. Y ahora lo que se lleva, lo que hay que hacer en este sentido, no es creérselas, a practicar creencias como en el pasado. Hay que tener espíritu crítico de investigación. Hay que utilizar la mente concreta. Pero la mente concreta tiene que estar coloreada por el amor. Si hay inclusividad, si hay el anhelo de la búsqueda de la unidad, automáticamente esa mente nos va a dar amor. Y si nos da amor, prácticamente vamos a cumplir aquel propósito de pensar con el corazón y amar con la mente, que es el objetivo del Agni Yoga. Le damos la vuelta al tema. ¿Y por qué pensar con el corazón? Porque es la verdad intuitiva. Es alcanzar el plano búdico y esa verdad es indiscutible. Y en el momento que nos hayamos liberado de la tenaza de la personalidad sustentada en la mente concreta, estaremos libres para comprender realmente la evolución. Y entonces sí que podremos dar una opinión realmente importante y os puedo asegurar que certera. Porque ya no interesará el yo, el pequeño yo que tanto daño nos ha hecho. Olvido de uno mismo, acercamiento a lo más elevado, cumplimiento del deber, expresión del propósito, manifestación del plan, identificación con lo creado, identificación también con el creador. Lo importante sería que pudiéramos dirimir en este momento cada uno de nosotros de forma intuitiva en qué fase de estas que están señalizadas aquí nos encontramos. Nos encontramos en la fase del olvido de uno mismo, en la del acercamiento a lo más elevado, el cumplimiento del deber, la expresión del propósito, la manifestación del plan, la identificación con lo creado y la posible identificación con el creador. Ojalá una parte de la humanidad mínima, una masa crítica mínima, no se trata de que sean millones, con que sean unos cuantos miles, que estuvieran realmente identificados con la creación, que tuvieran un poco de conciencia interdependiente, hay que asegurar que este planeta ya sería sagrado. Y las almas que realmente no estuvieran preparadas, ya sabéis, según nos dice la teosofía, que quedarían para otro sistema, para un planeta, una ronda interna, en un sitio donde realmente pues pudieran evolucionar a su ritmo y el grupo simiente más preparado pasaría a una posterior evolución mucho más fuerte, más avanzada. Sabéis que se tiene que hacer una criba en un momento determinado, un día de juicio, porque como estamos, los 8.000 millones que estamos en la Tierra, sabemos muy bien que no podemos continuar todos en el mismo barco, ¿no? Eso no significa aplicar medidas raras humanas, ¿eh? Eso es decisión del Logos, es decisión de Shambhala. Pero si hay una masa crítica que está dispuesta a invocar el poder del Creador, tarde o temprano, ese llamado invocativo, que es la atención plena, llegará a sus oídos hablando simbólicamente y él se manifestará. ¿Cómo se manifestará él? Aportando más energía. Si él aporta más energía, ¿qué sucederá en los éteres planetarios? Serán más incandescentes. ¿Qué sucederá entonces? Que todo lo negativo se destruirá. Y si se destruye lo negativo, ¿qué pasará? Saldrán cosas que estaban ocultas, a las cuales nos tendremos que enfrentar. ¿Qué creéis que está sucediendo en Europa estos momentos? ¿Que la Logia Negra nos está metiendo un gol? ¿Que se han cargado Siria para controlar el petróleo por los gasoductos, invadir Europa, acabar con la Unión Europea? ¿Creéis que esto es así?
¿O realmente creéis que es fruto del llamado invocativo de una parte de la Unión, de los ciudadanos de la Unión Europea, que quieren más luz, más amor y más voluntad al bien? Cuando uno invoca la luz, invoca el amor y invoca la voluntad al bien, hay una parte del karma del pasado que automáticamente aflora. Y como el karma del pasado ha aflorado, ¿qué debemos de hacer? Ser responsables, ¿verdad? ¿Qué solución tenemos? Aplicar amor, practicar la buena voluntad. Donde hay odio, ¿qué hay que poner? Buena voluntad, ¿verdad? Donde no hay cooperación, ¿qué hay que hacer? Cooperación. Resulta que al final la respuesta la tenemos todos, porque en estos 2000 años de Piscis se nos ha hablado hasta la saciedad del tema. Pero ¿por qué no lo hemos puesto en práctica? Me diréis, de acuerdo, la energía de Piscis no favorecía, porque la energía de Piscis es sexto rayo, es devocional, es una creencia, realmente es una aspiración de un estado de conciencia futuro, y yo prefiero estar como estoy, a nivel muy emocional, practicando lo que ya practico, lo que ya conozco, ya me va bien, y los problemas ya sé que todo el mundo los tiene. Aquí este es el pensar de la mayoría de los seres humanos medianamente orientados a la luz del planeta Tierra. ¿A que sí? Nos puede mucho la personalidad, la forma. Todos pensamos así, en cierta medida. Pero claro, si todos pensamos así, luego hay otro problema. Resulta que no cambiamos. Tenemos anhelos de cambio, pero esos anhelos el resultado no viene porque no somos capaces de despegar. No, porque hemos estado viviendo un verdadero espejismo. Nos hemos creído que teníamos un nivel de conciencia elevado y la cruda realidad, por acción del karma, la ley del cumplimiento del deber, la ley de la justa retribución, nos dice clarísimamente que no lo tenemos. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué dios es este? De la mitología oriental, pájaro de fuego, la mente. Hablamos de la técnica del Agni Yoga como si fuera una clara realidad de conciencia. Y en realidad deberíamos afirmar que a todos nos gustaría tener esa serenidad interna, ese estado pragmático, esa inalterabilidad, no unas emociones cero, no, eso no se trata, sino de comprender de una manera en serena expectación y verdadero estado contemplativo y no preocuparnos tanto de necedades de la personalidad y ser un poco impersonales, pero divinamente impersonales. Realmente perdemos el tiempo y la energía y la oportunidad reaccionando en contra de lo que me han dicho, de lo poco que me han valorado, de lo mucho que me han valorado, de lo que me aceptan, de lo que no me aceptan, y no nos dedicamos a ver, bueno, ¿cómo cojo yo ese estado superior del que tanto hablo y el que tanto anhelo? ¿Por qué no practico un silencio realmente expectante relativo al mundo de la personalidad? ¿Y por qué no ese silencio me revela el secreto del contacto con el alma? Básicamente porque no hacemos un verdadero silencio y básicamente porque nuestro propósito no es altruista de ayuda a los demás, es decir, de compartirlo con los demás, sino que es un propósito egoísta para enriquecernos personalmente, a nivel mental, a nivel supuestamente espiritual, porque nadie se enriquece espiritualmente, cuidado con esto, la espiritualidad es inmaterial, por lo tanto no hay tal enriquecimiento, hay un espejismo más, pero no verdadero enriquecimiento. ¿Continuamos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Conocéis eso, no? Stonehenge, lo famoso oráculo. ¿Por qué le preguntamos a los dioses lo que queremos ser o lo que nos gustaría ser, que nos digan y nos orienten, cuando hemos olvidado ya que estamos hechos a imagen y semejanza de ellos? Esto servía para que en un momento determinado el Sol, una vez está en cada una de esas piezas, de esa separación que hay entre los menires, en cada uno de los 12 meses del año, el Sol está en una de las 12 constelaciones que hay. Es un reloj astronómico, un observatorio astronómico de miles y miles y miles de años. Construido por los atlantes que escaparon de la Atlántida, fueron hacia el norte y desde las Islas Británicas, Irlanda, hasta Noruega se han hecho círculos de piedra como este, más o menos, pero el más llamativo tal vez es este de la llanura de Salisbury, en el norte de Inglaterra, donde está situado. Si no habéis ido, es interesante verlo, es interesante. Pero fijaos en un detalle muy importante. Para percibir esa realidad de conciencia representada en piedra, es decir, que no tiene ya
oportunidad de vibrar, no la tiene, porque está petrificada, es un testigo inmaterial, firme allí, pero que en realidad nosotros nos creemos que es real, pero no lo es. ¿Qué deberemos de perder? La limitación de la personalidad basada en esa prevención natural que todos tenemos. A eso lo denominamos miedo. Todavía hoy, día 20 de noviembre, estamos en el signo de Escorpio. En Sagitario vamos a entrar el domingo a mediodía, bueno, a las 3 de la tarde aproximadamente. La energía de Escorpio es la energía de la hidra de Lerna, de la parte oscura del subconsciente. Y la prueba escorpiniana es acabar enfrentándose al miedo. Es una prueba que prácticamente todos debemos pasarla. Si queremos ser verdaderos personas espirituales, almas manifestándose en la vida diaria, el miedo nos lo hemos de quitar del medio, la parte oscura. Si combatimos la parte oscura, no os quepa la menor duda que la parte oscura se va a hacer más poderosa, porque el mito de Hércules en la hidra de Lerna decía, cuando se le corta una cabeza le crecen dos. No se puede combatir el deseo con más deseo. No se puede combatir la violencia con más violencia, porque resulta que le das más fuerza. A un mago negro que no se nos ocurra nunca enviarle luz, porque la luz del mago negro sabéis lo que hace, ¿no? Se beneficia de ella y nos la lanza como de otra manera, no como luz. Mago negro nunca nos va a dar luz, nos va a dar otra cosa. No esperemos, sigamos caminando. ¿Por qué esperamos recompensa de todo lo que hacemos? Porque nos han dicho, nos han preparado en la escuela, desde el principio, que cuando aprendíamos algo era para sacar un rendimiento, ¿verdad? Por la misma razón que se ha quitado la filosofía en las escuelas ahora, en el instituto, porque supuestamente para algunas mentes privilegiadas, perder el tiempo filosofeando no es económicamente productivo. Sin embargo, ¿de dónde salen seres libres y seres sin miedo? Cuando pierden el tiempo arreglando el mundo, filosofeando. Vaya. Hablando de ideas. ¿Por qué no quieren ahora que hablemos de ideas? Porque quieren robots, no quieren seres humanos. ¿Sí o no? El sistema capitalista, ¿qué quiere? Robots. Y lo estamos viendo cada vez más. Si no, preguntémonos, hoy hace 40 años de que aquel señor desencarnó, sabéis todos, ¿no? ¿Por qué creéis que el nivel de la educación ha caído en picado en nuestro país? ¿Por qué cosas como estas, que hace 35 años, yo con 17, 18 años, me acuerdo en Barcelona, que todo el mundo las entendía, y el franquismo os tengo que asegurar que no permitía nada de esto, pero la gente se reunía en pisos o donde fuera? Bueno, aquí sois teósofos, lo sabéis muy bien lo que fue el franquismo. Y en aquella época, los años 70 y 80, la gente acudía a las reuniones con un bagaje cultural, esotérico, teosófico, increíble. Ahora tenemos muchísima libertad para decir tonterías, por supuesto, y resulta que hay gente que llega a las reuniones y no ha habido absolutamente nada de nada. Y el referente que tiene del esoterismo son estas personas que aparecen por las noches echando las cartas en algunas cadenas de televisión que más vale la pena ni mencionar. Eso de esoterismo no tiene nada, eso es un circo. Y eso se ha hecho a propósito para que la gente que estamos metidos en este mundillo teosófico espiritual seamos cada vez menos y no hagamos nuestro trabajo. Porque mientras los demás nos consideren que estamos perdiendo el tiempo, se pierde la oportunidad de que vengan nuevos miembros. Y es curioso, ¿no os parece extraño de que no tengamos repercusión en los medios de comunicación? ¿Os habéis parado a pensar por qué las televisiones públicas solamente sacan la religión tal, la otra, la otra y la otra? Y resulta que los grupos filosóficos, teosóficos, no tenemos cabida ni en TV3, ni en Barcelona Televisión, ni en ninguna cadena más. ¿No habéis parado a pensar alguna vez por qué pasa esto? ¿No habéis parado a pensar? ¿Por qué creéis que es esto? Lo decimos al final luego. El servicio al maestro nos dirige a la realización. ¿De qué maestro hablamos? Del maestro ese que todos hemos visto en los libros, que si Moria, que si Kuthumi Lalsin, que si el tibetano, que si Hilarión, que si el veneciano, que si Serapis, que si Jesús, que si, el conde de Saint Germain, Rákóczi, etcétera, etcétera. ¿Realmente creéis que vamos a ver a ese maestro alguna vez? Lo dejo en el aire, ¿eh? No niego su existencia. ¿No será más importante que reconozcamos que el verdadero maestro es la propia conciencia? Y en primer lugar el alma. Lo dejo en el aire, ¿eh? ¿Continúo?
Sinceridad abre las puertas del mundo invisible. Se repite el aforismo en los tres. Pero ¿por qué un triángulo? ¿Por qué un círculo que está ovalado? ¿Y por qué un rectángulo, un cuadrado? Porque desde las tres versiones de la personalidad, de la forma manifestada de la conciencia, deberíamos entender que nosotros hemos de ser la única conciencia. No podemos tener una conciencia a nivel arquetípico y luego ser incapaces de poderla manifestar a nivel físico. Si la tenemos a nivel arquetípico, la Agni Yoga lo que nos dice es que eso se ha de proyectar abajo, en el mundo de la forma, porque precisamente lo que aprendemos con la práctica de la atención, con la práctica de la meditación, con la práctica del estudio, es que el servicio, que es la plasmación objetiva de lo aprendido y de lo captado, realmente ha de aflorar de la manera más pura posible. No tiene que haber barreras entre un punto de conciencia y el otro. Hemos de manifestar la conciencia aquí y ahora. Un ejemplo muy práctico. Me imagino que muchos de los que estamos aquí tenemos fibra óptica, ¿no? Por fin, después de tantos años de cobre. ¿Qué creéis que es la fibra óptica en casa? La central telefónica, ni más ni menos, por la velocidad que lleva. Por eso, a nivel interno, no puede haber ya separatividad entre lo que uno cree que es arriba y lo que manifiesta aquí abajo. O se manifiesta o como tal no existe. Vida, cualidad y apariencia. ¿Qué podría significar esto? Imagino que esto ya estará resuelto en la conciencia de los que estamos aquí, ¿no? Por el aspecto vida entendemos lo más elevado, a la mónada, la chispa divina. Por el aspecto cualidad entendemos el aspecto conciencia intermedio entre lo más elevado y lo más denso. Y por el aspecto apariencia entendemos la forma, la parte externa. Y ojo que la recompensa es este cuadro maravilloso de Roerich de los Himalayas, donde supuestamente la jerarquía tiene su sede. Digo supuestamente porque si hablamos de la conciencia crística y decimos que el amor es la mente, la puerta de entrada a los mundos interiores, ¿dónde va a estar esa entrada, ese centro? ¿En los Himalayas o en nuestro corazón? ¿O creéis que yendo a los Himalayas descubriremos al maestro? Si hemos de subir al Himalaya para ver el maestro, significa que el mito de Capricornio, que es la ascensión de la montaña, no lo entendemos, porque no hay que ir a ninguna parte. El maestro y el contacto con Dios o se hace aquí o no se hace en ninguna parte. ¿Qué dijo Santa Teresa ahora que se cumplen los 500 años? Que Dios estaba ¿dónde? En los pucheros, ¿no? Agni Yoga puro. Agni Yoga puro. Está en la actividad diaria. Por eso el verdadero maestro está aquí y ahora. ¿Quién es el verdadero maestro en definitiva? Uno mismo, ¿verdad que sí? Concentración, meditación, contemplación, iluminación, inspiración. Lo afirmo en todas las sesiones, en todas. Esto es Raja Yoga, pero hemos de tenerlo muy, muy presente, porque si lo tenemos presente al final vamos a ver esa montaña de fuego que nos habla de la mente superior, nos habla ya del contacto de lo más elevado que somos. ¿Estamos dispuestos a subir a la montaña? ¿Estamos dispuestos a hacer el cambio que se nos pide internamente? Pues adelante con el cambio. El aforismo de Hermandad de la página 14 del libro El Mandrá de Moria dice: se recomienda frecuentemente estar en un estado de alerta constante, pero esto se cumple muy raramente. Usualmente la gente exige ese estado de alerta a aquellos que están a su alrededor, pero no lo buscan para ellos mismos. Primero, nosotros deberíamos afinar nuestros propios instrumentos. Solo así adquiriríamos receptividad. ¿Será posible mirar hacia adelante a la cooperación y a la hermandad sin receptividad? ¿Podemos dar sin esperar recibir? Bueno, el consejo más certero se quiebra ante la armadura de la negación. El ser humano está acostumbrado a recibir y el problema que tiene es que nunca compartió y nunca dio. Dio cuando le pusieron que, le obligaron las circunstancias. Si no, no da. Como no damos, tenemos los conflictos que nos merecemos. ¿Continúo? Llegará la hora cuando los médicos descubran las condiciones más ventajosas para la acción de la energía psíquica. No deberíamos suponer que la energía psíquica actúa de manera idéntica bajo cualquier condición. Así como existen personas
sobre las cuales el veneno más poderoso no surte ningún efecto, así también la energía psíquica es asimilada de diferentes maneras. Si no se desarrolla la receptividad, entonces el hombre va a perder su aparato más precioso. Para desarrollar la receptividad, uno debería establecer en uno mismo un estado de alerta constante. Para adquirir una cualidad así, no se necesita de algo supernatural. Uno solo tiene que estar atento. ¿Con qué empezamos la charla? Con la atención plena, ¿no? ¿Qué nos dice Moria a través de los libros de Nicolás Roerich y Elena Roerich? Que estemos atentos, ¿no? ¿Dónde radica el problema entonces? ¿Qué nos dijo Blavatsky? ¿Qué nos dicen las cartas de los maestros? También nos hablan de atención en cierta medida. ¿Qué nos dijo Krishnamurti? Que estuviéramos atentos y no esperáramos nada más. El Agni Yoga es el mensaje krishnamurtiano también, es otro nombre que tiene. Le podemos poner el nombre que queramos, pero siempre que estemos hablando de la atención plena, como hizo el Buda, hizo Aurobindo y tantísimos en Oriente y en Occidente, estamos hablando de la misma técnica. Silencio, sentido del deber, responsabilidad, atención plena, identificación, plena conciencia, vivencia del presente, vivencia de la voluntad, voluntad al bien, yoga de fuego, yoga del corazón. Estos son los nombres que tiene nada menos que el Agni Yoga. Tantos como deseemos ponerles. Tantos. Vamos a dejar esto para la próxima clase. Lo vamos a dejar aquí de mantras. Es del libro el Supramundo, el libro tercero, la vida interior. Urusvati sabe que la gente usa distintos métodos para desarrollar la memoria y algunos incluso han inventado una técnica particular llamada mnemotécnica. Ellos clasifican la memoria en diferentes tipos y creen que el cerebro físico puede ser fortalecido y desarrollado por el atiborramiento. Mas ellos ignoran la posibilidad más importante, la que transforma la conciencia humana. Ellos olvidan que el pensamiento concentrado y continuado sobre aquello que uno venera más en la manera más segura de desarrollar la memoria. Pensamiento concentrado sobre aquello que uno venera. No hay necesidad de cargar a la conciencia con detalles insignificantes. Antes uno debe concentrarse en lo que ha sido escogido como el concepto principal. Dicha concentración incrementará la sensibilidad de los centros nerviosos. Cuando la gente aprenda a mantener su meta principal continuamente en su mente, adquirirán una mejor memoria, una memoria a la que se podría llamar sintetizada. ¿Por qué creéis que en estos tiempos actuales los seres humanos no tienen memoria de dónde dejan las llaves, etcétera, etcétera? Pues porque básicamente no es el vehículo mental el que nos está dominando, es el famoso kamamanas, es una mezcla de pensamientos y emociones. Como no estamos atentos, el plexo solar nos está devorando. Como nos está devorando el plexo solar, pues evidentemente el resultado es el que todos conocemos, un auténtico desastre. Un auténtico desastre para muchas personas, porque pierden horas y horas buscando las llaves y las llevan en el bolsillo, por ejemplo, y no es ninguna broma. Hay gente que está así, entre las radiaciones de los teléfonos, el estrés que provocan los mensajitos, los WhatsApps, etcétera, etcétera, la pérdida de vitalidad que potencia el uso excesivo de los ordenadores, hace que estemos continuamente distraídos, ¿verdad? Y si estamos distraídos, ¿qué creemos que pasa? ¿Que nos está entrando qué? ¿Lo bueno o lo que no es bueno? Continuamos con esto. Esto podría parecer un consejo muy simple. Uno necesita solo concentrarse. Pero es más importante que uno conozca cómo escoger el objeto para concentrarse en él. Nosotros podemos mencionar a nuestra hermana, cuya única intención es la de llevar dentro de ella el recuerdo de lo más sagrado llamado. Ese logro es posible conseguirlo en medio de las tribulaciones terrenales. La gente debería considerar que un ancla fuerte puede salvar la embarcación durante una tormenta. A nadie se le obliga a dicha concentración, sino que la misma naturaleza humana nos dirige hacia los medios más seguros. El ciprés está puesto aquí exprofesamente. Está en los cementerios porque
Los cristianos parece ser que se quisieron reír de los romanos, que tenían costumbre de tener uno en el jardín de casa, ¿lo sabéis esto? Incluso durante mucho tiempo cada uno de los cipreses era una forma de las estrellas de los hostales de las carreteras, y tenía muchísimas explicaciones. Se dice que es de hoja perenne, que señala al cielo, manifiesta la verticalidad y está asociado a un alma fuerte y poderosa, bien arraigada en su aspecto terrenal, y que siempre mantiene la verticalidad. Por eso es un árbol perenne. E intentamos parecernos a ese ser vivo, el vegetal, a este árbol maravilloso, y creemos que de esta manera podemos conseguir esas cualidades. Tal vez sea cierto. ¿Lo hemos practicado alguna vez? ¿Habéis hablado con algún ciprés? ¿Sí? Venga, preguntas. Están ahí, ¿eh? Venga. ¿Qué pasa? ¿Que os ha quedado todo resuelto del Agni Yoga? A mí no, por lo menos, ¿eh? ¿No tienes que preguntar? ¿No? Bueno, ¿no hay nadie que pregunte nada? Dime, espera, digas. Una cosa es la conciencia, de la que tanto se habla. La tranquilidad y la orientación. La respuesta va a ser siempre la misma, aplicando la voluntad. Claro, me dirás, ¿creéis que ya lo hago? Lo que nos enseña el Agni Yoga es a no plantearnos objetivo alguno, es vivir el momento presente. En el momento que vivimos el momento presente, estamos practicando la atención. Entonces, si uno intenta hacer una cosa y se le cae al suelo, ha de mantener la calma, ha de continuar concentrado y cambiar de rumbo si lo considera, o volverlo a intentar, pero siempre y cuando no pierda la calma, en el sentido de que no se desconcentre, es decir, no vuelva otra vez a divagar. Claro, la técnica de la concentración exige que cuando uno estamos haciendo lo que sea, estemos plenamente atentos. Y es cierto que en la medida en que uno intenta concentrarse y mantener esa coherencia, el karma, por otro lado, le está diciéndolo todavía lo que le queda. Pero eso es una prueba de preparación. Llegará un momento en que eso se estabilizará. ¿Cuándo? No se puede decir. Pero lo que sí se sabe es que cada vez que un ser humano intenta acercarse a la luz aplicando la técnica de la concentración, de la meditación, de la coherencia interna, del acercamiento al alma, resulta que hay una parte escondida de su propio karma que lo tira por tierra. ¿Pero eso qué quiere decir? Pues que hay que continuar esforzándose y practicando precisamente la atención. Entonces siempre estamos en una lucha, una dualidad. Aquí y allá. Me concentro, es que claro, vamos caminando, y además vamos caminando de una forma muy curiosa, porque tenemos un pie en el campo de la luz y a veces pues resulta que lo ponemos en el campo de la oscuridad, y vamos oscilando. Y claro, ser consciente de esa ambivalencia al final nos pondrá en la tesitura de demostrar que hemos superado la prueba, que ya nos podemos mantener del lado de la coherencia, sin sufrir estos vaivenes. Pero los vaivenes hay que decir que nos enseñan precisamente a ser un poco más prácticos en nuestra vida diaria. A veces nosotros mismos abrimos la puerta a situaciones complejas. Claro, hemos de aprender a cribar mucho. Hemos de ser coherentes en el sentido de que a lo mejor estamos rodeados de personas o de situaciones que no son las más idóneas para evolucionar. Una de las cosas que se descubren en el camino de la espiritualidad es que, por un lado, tenemos una familia biológica, la familia karmática, pero por otro lado está la familia espiritual, la que tarde o temprano debemos encontrar y con la cual debemos estar. No quiere decir que la familia biológica, los padres, hijos, hermanos, sean un infierno, no tienen por qué serlo, pueden ser maravilloso la experiencia. Pero recordemos que como almas, cuando manifestamos un poco ya la luz, el amor y la voluntad al bien, nos ha de aparecer la otra, la espiritual, y con esa nos vamos a entender más. Vamos a estar mucho mejor. Puede ser que coincida la biológica con la espiritual, no hay que dudarlo. Pero una cosa es la parte del vínculo de la sangre, que todos llevamos y creemos que, que es una losa, que lo llevamos así. Si no lo llevamos con amor, se va a convertir en un calvario. Por eso, las circunstancias que tengamos que vivir en esta vida
manifestemos siempre simpatía y amor, a través de la buena voluntad, aceptación, pero no una aceptación negativa, esa que nos dice porque bueno, es la voluntad de Dios, no. Es la voluntad mía del pasado, que me ha traído a esta situación. Pero ahora puedo cambiar mi punto de vista en el sentido de, en lugar de quejarme de lo que me está sucediendo, reconocer que cada día me esfuerzo un poco más porque cada día soy capaz de percibir un poco más lo que me sucede. Si esto lo llevamos en los dos platillos de la balanza, el signo de Libra es una balanza, ¿no? ¿Os acordáis de la justicia, no? Los ojos vendados, la espada y la balanza que pesaba el alma, ¿no? Ojalá pudiéramos mantener ese equilibrio. Siempre estamos, hay un vaivén constante, continuo. Hay una oscilación que es la propia evolución. Pero aceptemos todo lo que nos sucede de tal manera que no echemos más piedras en la mochila que llevamos en la espalda todos, ¿eh? Aceptémoslo, porque una de las condiciones para realmente saber a nivel personal, pues no te lo debería decir nadie, si estamos preparados para seguir avanzando en el Agni Yoga, es el cumplimiento del karma, el que sea, ¿eh? Y hay que decir una cosa, por si alguien no lo sabe. En los grupos espirituales, teosóficos, de nueva era, gente que busca la conciencia, se encuentran casos de compañeros y compañeras que ya nos podemos reír de los culebrones de la tele. Yo he tenido experiencias con personas que conocemos algunos, que los culebrones de la tele, una pura ficción para lo que esa gente ha vivido. Y duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Pero sin embargo, apostaron por el alma y continuaron adelante. Y a pesar de los palos que la vida de la forma le dio, pero han continuado. Eso es lo que importa. Los palos han venido ¿para qué? Para que despertemos. No hay que decir que hay que reivindicar que me den un palo, tener un problema, eso es falso. He de tener un problema si he generado la causa de ese problema, de ese conflicto, si no, no. Pero cuando nos viene, la mejor manera es decir, aquí estoy dispuesto a ver cómo lo trabajo y a ver cómo lo puedo acompasar y cómo lo puedo transmutar. Pensemos que cualquier problema de nuestra vida está basado en una causa que generamos en vidas pasadas o tal vez en esta. Por lo tanto, es una recompensa nuestra. ¿Por qué creéis que nos duele tanto a veces que nos venga un problema? Porque intuitivamente reconocemos que lo hemos generado nosotros. Aunque no tengamos ni idea de la reencarnación, ni de la teosofía, ni del alma, ni del maestro, ni nada de nada. Pero lo hemos generado nosotros. Y eso lo intuimos, lo percibimos, y por eso nos duele tanto. Porque reconocemos cierto orgullo herido. Hay que practicar el Agni Yoga en el sentido de alegría continua. ¿Qué nos dijo el Nazareno? ¿Qué nos dijo Pablo de Tarso? He aprendido a estar contento en cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Es doloroso cuando se tienen muchos problemas en casa, pero es la única manera de poder continuar, porque si manifestamos sufrimiento, nos vamos a quemar por dentro. Teniendo en cuenta que cada día me van a dar un tortazo, no importa las bofetadas que nos dan, no importa las veces que me he caído, que me he deprimido, importa que una vez me haya levantado y haya comenzado a caminar de nuevo. Eso es lo verdaderamente trascendente, lo demás es completamente secundario. Todos tenemos problemas en esta encarnación, todos, muchos. Y periodos de la vida que uno dice 20, 30, 40 años, dice, pero esto no se acabará nunca. Yo he conocido gente que desde los 20 hasta los 70 aproximadamente que desencarnó, que aquello fue un conflicto tras otro, y siempre buscando la salida. Pues la salida no vino. Tal vez era la vida que tenían que vivir, pero bueno, sí que con muchísima rabia en el sentido de, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esta encarnación te ha tocado un trabajo de búsqueda interna, pero con un lastre de vidas pasadas. Recompensa, ¿cuál es? El día a día ser consciente de lo que me está sucediendo. Ese es el único cielo que tenemos, ¿eh? ¿No os parece una cosa muy aburrida un cielo en el que no vamos a hacer nada? ¿No es mejor vivir este infierno en equilibrio, en armonía? Siempre hay que poner la armonía por delante. Siempre, pero sin guardar nada dentro. Pensemos que la armonía se consigue cuando se vive el conflicto de manera equilibrada, nada más, ¿eh? No es la recompensa es el diario vivir. De nada.
¿Alguna? Digas, Iván. Es que nosotros vivimos el presente. No intensamente, vivimos el presente, pero somos el resultado del pasado, exacto. Y todo lo que nos viene claro. es el pasado que sí. hemos vivido. Sí. Y de esta manera proyectamos el futuro. Exacto. Y es precisamente estas tres condiciones que tenemos que estar continuamente atentos, porque si nos vienen cuestiones, cosas al presente, es porque las hemos vivido o las hemos vivido. Y este es el kit de la cuestión. Sí, deberíamos hacer un examen de conciencia diario para llegar a la conclusión de que no nos dejamos nada pendiente. Porque claro, el no hacerlo implica que en la siguiente encarnación vamos a tener más de lo mismo. Si fuéramos capaces como almas examinar lo que hacemos a diario, cuando llegara el fin de la encarnación, pues no quedaría nada en el archivo oculto, ese archivo oculto del sistema informático, que resulta que luego era un troyano, un virus y nos ha fastidiado todo. Pues eso es, haciendo una analogía, lo que entendemos por ley del karma. Creemos que todo lo hemos hecho bien, pero hay algo que no se ha hecho bien. Y cuando nos aparece, la reacción primera es, no, esto no es mío, esto no puede ser mío de ninguna manera. Sí, es nuestro. El señor del karma, Saturno Cronos, no se equivoca, Nos equivocamos nosotros. Venga, más preguntas, va. Has hablado de la aceptación, pero yo... O sea, la aceptación... En sentido positivo, no negativo, Sí. Pero que solo se puede vivir, para mí, en mi experiencia, en el momento que quitas la personalidad. Claro. Porque si no, hay ahí una lucha... Es que si hay lucha, no hay aceptación, Esto es como cuando decimos, el amor incondicional. Vamos a ver, el amor es siempre incondicional. Lo otro es un cuento de la personalidad. El Agni Yoga lo que nos dice es que para practicarlo es el estado de contemplación, es manifestar el alma plenamente en el plano físico. Si no, ¿cómo vamos a aceptar eso? Es imposible. Por eso la meta es tan larga. Es difícil de cumplir, pero hay una clave, es prestar atención en el día a día, en todo lo que se hace, desde cruzar una calle. ¿No os habéis dado cuenta que cuando estamos con el teléfono, no habéis visto en un autobús que la gente cruza por delante de los autobuses, delante del tranvía y ni se mira por el puñetero teléfono? Pues eso es no estar atento, porque si estoy hablando por teléfono, estoy hablando por teléfono. Antes, cuando los teléfonos eran fijos, teníamos que estar quietos al lado del teléfono. Hoy en día hablamos donde no deberíamos de hablar. Si la gente está comiendo en un restaurante, pon el teléfono en silencio. No, hay que enterarse del último cotilleo que nos llega. Porque hay que decir una cosa, por el teléfono móvil, ¿qué creéis? ¿Que llegan grandes verdades espirituales? ¿O un 99,99% de trivialidades? Son trivialidades todo lo que enviamos. Esas cadenas de WhatsApp, esas chorradas que se llegan a veces, son tonterías, porque cosas trascendentes realmente ya no se dicen. No, porque como nos vemos cada día y tenemos tantos medios de comunicación, ¿para qué nos vamos a decir algo trascendente? Y además, algo trascendente se manifiesta telepáticamente, de conciencia a conciencia. Ya lo registraremos a nivel cerebral, pero no sin necesitar un teléfono, ni internet, ni nada. Venga, más preguntas. ¿Conocéis el mito de la caverna del señor Platón? Conocéis, ¿no? ¿Qué decía el señor Platón? Vamos a ver. Esto es un proyector de vídeo. Estamos mirando ahí. Pero esta no es la realidad está fuera.
Es decir, la gente prefería ver la sombra. Por eso el cine esotéricamente ha sido criticado tanto, el teatro no, porque el cine es un puro engaño, lo sabéis, ¿no? El teatro no, el teatro el actor se la juega en una función y siempre es diferente, aunque vayáis varias veces a ver una obra de teatro, yo os invito a que lo hagáis, incluso por el mismo actor, y vais a percibir algo diferente, porque el actor ya no es el mismo, aunque físicamente sea el mismo, su conciencia no la es tampoco, ni la vuestra tampoco. Pero el cine es una cosa muerta. ¿Y por qué interesa tanto el cine? Porque nos gustan las cosas muertas, porque tenemos miedo precisamente a hacernos preguntas, el miedo al contacto con el alma, porque la soledad es la estancia primera que hay que pasar para contactar con el alma. Pero una sociedad así está condenada. Está condenada a autodestruirse, ya se está autodestruyendo. Hombre, gente que entienda. Que además está enferma, está enferma. Pero además están solos. Están solos, porque claro. El hecho de que estén acompañados no quiere decir nada. Sufren ya la soledad más profunda. Por eso. Porque no se nos ha enseñado a trabajar ese aspecto de la conciencia que es tan necesario. La búsqueda del silencio interior que implica la soledad para contactar con el alma, y cuando se contacta con el alma se tiene una energía diferente, ya no te importa que te dejen de lado. Por eso te hablaba antes de que el tema de la búsqueda de la familia espiritual es fundamental aquí, y viene solo, porque al final parece que la gente, hay que decir en la puerta, bienvenidos al club, de la gente que se ha estado encontrando y al final buscando y al final se encontró, pero se encontró en los demás, en gente que hacía la misma búsqueda, pero cuando hay en la conciencia algo que se mueve, no podemos hacer esa búsqueda ni encontrar nada en gente que nunca se ha hecho preguntas. Es decir, esto es como abandonar el nido. ¿Cuándo uno abandona el nido? Cuando ya puede volar, cuando el alma está preparada, sale de su entorno kármico y entra en otro entorno espiritual. La vida de la evolución es dura en este sentido. Dura porque los humanos somos todavía muy cerriles, no comprendemos que hemos de abrir nuestro corazón. Si lo hiciéramos más a menudo, entenderíamos cómo realmente superar el tema del miedo. Y la soledad es uno de los miedos que nos tenemos que quitar, que es ficticia, porque no estamos solos. Cuando estamos en contacto con el alma, con la luz y con la paz interior, pero caramba, si me identifico con todo. ¿Dónde está el miedo? El miedo estaba a perder el apego que tenía a fulanito, a menganito, la situación natal, aquellos amigos que no me van a invitar para la verbena de San Juan, para Navidad ni para Nochevieja, no me van a llamar, no me van a regalar nada. Todo eso desde el punto de vista del alma no significa nada. Para la personalidad significa mucho, No es lo mismo la soledad que uno busca, fruto de la madurez espiritual, que la soledad que te hacen los demás. Esa puede herirnos porque nos vienen momentos en que todavía como almas no acabamos de despertar. Pero a veces el karma favorece que nos hagan el vacío los demás, el boicot, para que nos espabilemos. Digas, Juan. Yo me he encontrado acompañado en alta montaña y solo claro. En la playa. Claro. Rodeado de gente. Claro. Solo, Esto lo he experimentado, ¿no? En la montaña sí, porque están los devas, los espíritus de la naturaleza que te acompañan, los ángeles. Es que algo te acompaña, en la montaña, pero en la playa... No, porque está rodeado de miles de soledades nada más. Si no, ¿cómo explicaríamos que por dónde, por esa época, nos vamos a América y trasladamos ese odio allí? ¿Qué creéis que hemos sembrado en América, el Imperio Español? Pensad un momento, todos los países que estuvieron bajo el paraguas del Imperio Español, ninguno es una democracia al uso europeo, incluso ni la madre patria, España. ¿Por qué hay corrupción en Filipinas, en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, Honduras, El Salvador? ¿Me dejo alguna? Todos, ¿verdad? Y en España, porque vamos, la madre patria, tela, tela. Y si tú coges y viajas, por España, vas a Madrid, Bilbao, Asturias, todo eso, Valladolid, Salamanca, todo, y ves la mentalidad, observando, cuidado, también hay ejemplos, y ves donde hay la mentalidad más progresista, ¿sabes dónde es? Aquí. En Cataluña. Lo sé. Donde hay más abierto. ¿Por qué crees que no acaba de encajar 300 años después Cataluña en la corona de España? Ese es el problema. Cataluña es Escorpio, Escorpio es el cuarto rayo, la armonía a través del conflicto.
Tú al escorpión le puedes hacer las 1000 y una. Es el mito de Sant Jordi, ¿eh? Y el drac. Es el mito de Escorpio. A Escorpio no te lo cargas así como así, porque aguanta lo que le eches, y aguanta, y cada vez que le cortas una cabeza le salen dos. Todos los intentos que se han hecho en 300 años de anular la ciudad, la esencia, la conciencia de esta zona, del Principado de Cataluña, que era el nombre clásico que tenía, han sido vanos. Ni dictaduras, ni nada de nada. ¿Creéis que lo van a conseguir ahora? Y si no, una cosa que debe ser un referente. ¿Creéis que es de recibo que se diga que una ley realizada por el pueblo, por los políticos y el pueblo, no se puede cambiar? O sea, Dios creó el mundo en 7 días. Le dio a Moisés las tablas de la ley y luego hizo la Constitución española. A ver, cuando salen algunos tertulianos y algunos políticos, incluso de la izquierda, supuestamente izquierda, resulta que la Constitución no se puede cambiar. Y yo me pregunto, hace 39 años el señor Suárez obligó a los procuradores franquistas, que él también lo era, a que abjuraran de los principios fundamentales del movimiento, la Constitución antigua. Y decía que aquellos principios eran inalterables, los hizo José Antonio Primo de Rivera y Franco. Y sin embargo votaron en contra de eso. O sea, ahora no lo podemos hacer. La gente que no votó la Constitución, que pidió votos en contra de esa Constitución, es la que ahora la está defendiendo. El mundo al revés, esto es el gran teatro de la vida, ¿no? ¿Qué creéis que está pasando aquí? Pues que ese egregor que se invocó hace miles de años, hace siglos, que viene de la etapa de los íberos y de los romanos, porque esta península es, vamos, no diré que es el estercolero de Europa, pero es la zona de Europa donde más sangre se ha vertido, en nombre de creencias, fanatismos, guerras, etcétera, etcétera. Eso hace que sea muy difícil aplicar la luz. ¿Qué creéis que es esa historia de las dos Españas? La que sigue al egregor ese y la que quiere salir de la presión de ese egregor. Lo que pasa es que los que quieren ser progresistas nunca se ponen de acuerdo, porque hablar y no llegarán en conclusión práctica. Sin embargo, los del otro lado lo tienen muy claro, porque siguen un dogma de fe, una creencia. En el pasado era la Iglesia Católica, acordaos, porque los políticos estaban favorecidos por la Iglesia Católica. Eso no hay que olvidarlo, ¿eh? No hay que olvidarlo. Jesús, una pregunta. Dime. Sí, Agni Yoga, Agni dices que quiere decir fuego. Sí, es el dios de la ideología oriental, fuego. ¿Qué tiene que ver el fuego con el yoga? El fuego sí es la mente superior, la mente es fuego, por eso se llama Agni Yoga. Porque el Raja Yoga lo que te pone es en contacto con la mente, y se llama Agni, en este caso fuego, porque destruye todas las miasmas del mundo emocional. Se supone, se afirma siempre, así que hay que descubrirlo a nivel personal, que la práctica de un yoga superior incluye al de un yoga inferior, aunque no lo que es el trabajo cotidiano. Es decir, no hay necesidad de hacer asanas ni ejercicios de purificación. Lo que te dice el Agni Yoga es que cuando estás en estado de perfecto equilibrio, automáticamente transmites la energía al vehículo etérico como alma, y el vehículo etérico, el cuerpo físico, no tiene que hacer determinadas asanas, ni dietas, ni nada de nada. El objetivo del Agni Yoga es que llegará un día que nos vamos a alimentar del prana. Básicamente el objetivo va a ser ese, lo vamos a ver. Hay gente que dice en estos tiempos que ya no comen. De hecho, hay varias pruebas de gente que ha estado que lleva tiempo que no come. Y hay gente que, hay una australiana que recorre el mundo dando conferencias, pero esta señora, yo por lo que he leído, lo que me han pasado de ella, esta señora, el objetivo no es dejar de comer. Es que esta señora está en un perfecto estado de equilibrio interno. Como está en un perfecto estado de equilibrio interno, pues es lo que los yogis de la India nos han demostrado con la práctica del Raja Yoga. Lo que sucede que en lugar de estar todo el día en postura meditativa, pues están en la calle trabajando. Es lo mismo. Lo que pasa es que han salido de esa estructura clásica de estar recluido practicando y se han ido a la calle a practicar. ¿Que llegará al resultado? Sí, claro, y seguramente hasta levitaremos, vete a saber, traspasaremos puertas, ¿quién sabe esto? O sea, el fuego es la sabiduría que destruye la ignorancia. Exactamente, entonces viviremos en esa esencia, y claro, cuando uno está arriba, ¿creéis que tiene apetencias de lo inferior? ¿No os ha pasado alguna vez que si estáis leyendo algo que os interesa o haciendo algo que os gusta mucho, pasan las horas y no nos damos cuenta? ¿A que sí? Pues eso es el Agni Yoga. Claro, no es lo mismo una experiencia de un día
que 24 horas al día. Incluso se dice que cuando seamos verdaderos practicantes de Agni Yoga no tendremos el problema del sueño, que nos olvidamos de la realidad, sino que seremos conscientes en la conciencia de vigilia y en la otra, 24 horas al día de conciencia plena. Claro, eso es un privilegio, ser consciente en los mundos, en el plano astral, en el plano mental, de lo que estamos haciendo. Evidentemente no lo pondrá en la tarjeta de visita, Se tiene que, seguramente que a su alrededor se percibirá un aroma de estabilidad, de tranquilidad, sobre todo un dinamismo, y no se le verá alterado. Será una persona muy dinámica, porque el Agni Yoga lo que da es dinamismo y aplicación de la voluntad, muy fuerte. Pero no se verá lo que entendemos por una persona desquiciada de los nervios, vaya. Desquiciada de los nervios, aquello que está estresada. El Agni Yoga no da eso, porque eso son limitaciones de la personalidad, y lo que consigue el Raja Yoga es transmutar todo eso. Sobre el señor de las barbas, mira, en una iglesia de Valencia, de alrededores, Algemesí, está la estatua de un santo, pero en realidad es la estatua del dios Júpiter, de la mitología romana. Sabéis que Júpiter equivale a Zeus, y está representado con unas barbas en el altar mayor, y lo representan como el patrón tal. Es la copia de un templo griego, la imagen. Y por eso se presentaba a Dios como un señor con barbas, porque se le miraba como un anciano venerable, que lo sabía, de un ser sabio básicamente, y con un poder. Sabéis que Zeus tenía aquel báculo que lanzaba rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos ha quedado aquí, y por eso en los chistes aparece ese señor dentro de un triángulo con una barba, diciendo que me tenéis hasta las narices de tanto como me estáis pidiendo y lo poco que estáis haciendo. Claro, eso fue una etapa muy primitiva de la humanidad, que necesitaba una figura antropomorfizada, una figura de carácter humano, para poder entender ese mito. Hoy a Dios, si no lo vemos en una tormenta, no lo vemos en el silencio, en el canto de un pájaro o en una multitud, realmente no lo busquemos en un templo, porque el templo en primer lugar está en nuestro corazón. ¿Qué hemos hecho los humanos? En lugar de mirar en el corazón, hemos hecho una iglesia, una catedral, una mezquita, una sinagoga, y así nos ha ido. Así nos ha ido, porque resulta que nos matamos por él, Hemos cometido más crímenes en el nombre del Dios que sea, que en el nombre del cuerpo, de la lucha, de la búsqueda de la felicidad. Es que no hemos hecho nada por eso. Hemos hecho solamente para matarnos. Y el que no piense como yo está en contra de Dios. Toma marinera. Y así nos va. Ha llegado el momento de cambiar. Pero ¿sabéis qué sucedió en los años 50 y 60 cuando aparecen las fotocopiadoras? ¿Sabéis dónde estaban? En la comisaría de policía, en el gobierno civil, en sitios clave. ¿Por qué? Porque la gente podía fotocopiar. ¿Sabéis que en Rusia no se podían hacer fotocopias si no era bajo un permiso especial? En los años 70, hasta que no acabó, al final no llegó la perestroika, no se abrió eso. Porque eso es una forma de libertad. Imaginaos, 30 años después, con los WhatsApp, que eso de la fotocopia ya ha quedado trasnochado, ahora tenemos medios diferentes, mucho más efectivos, pero al mismo tiempo que son efectivos, son más fáciles de controlar. Por eso han llegado. Ahora se aprieta un botón y nos quedamos sin enviar WhatsApps. Claro, y no quieren que pensemos. Esto es como, mira, ¿por qué creéis que Estados Unidos es tan poderoso? ¿Lo habéis planteado alguna vez? No aprenden ni geografía ni historia. Muy poca, la de su estado y de su sí, bueno, porque la Torre Eiffel, y de España por el flamenco, porque cuando vinieron a los Juegos Olímpicos del 92 muchos esperaban ver la gente vestida de flamencas por las calles. A ver, señor mío. Pero bueno, también nosotros tenemos muchos tópicos de otros países, no conocemos lo auténtico. ¿Alguna pregunta más? Que no tenemos que esperar que lo haga. Diga, un alma que se manifiesta a través de la personalidad de su reflejo y que realmente cumple los propósitos de la luz, el amor y la voluntad al bien. Un sentido común en este sentido habla de una personalidad responsable. Y uno de los requisitos para practicar el Agni Yoga y manifestarlo es la responsabilidad, la coherencia. Si estamos dudando cada día, no estamos manifestando al alma. A fin de cuentas, Agni Yoga es manifestar el alma, las cualidades de verdad, no esas cualidades emocionales del amor gazmoño, no, el verdadero amor desinteresado, que no quiere decir que le tengas que decir a los demás que lo amas, porque hay una cosa que a veces olvidamos.
En el mundo espiritual tenemos la tendencia en las primeras etapas de decirnos a nosotros que nos queremos mucho, pero resulta que los iniciados no dicen nunca que se quieren y tampoco se despiden ni se saludan. ¿Por qué? Porque están en verdadera armonía interna, en verdadera comunión. ¿Qué sentido tiene que yo me vaya de aquí, de esta sala, y me tenga que despedir? Pero si internamente no estamos apartados, estamos unidos. Por eso, en las logias internas, con el maestro, no existe ni la despedida ni la salutación, porque nadie se despide de nada, hasta siempre, porque estamos en esa esfera de conciencia. Claro, esa coherencia que indica el sentido común, que es el más incomún de los sentidos, porque ¿dónde existe hoy el sentido común? Porque se ve cada cosa que espanta, ¿no? Pues resulta que eso debería ser un requisito previo, por ejemplo, para ser ciudadano del mundo, y no ser un sujeto que tiene la cabeza atiborrada de ideas, de conocimientos, pero como hemos visto en estas diapositivas, pues no los ha puesto en práctica. Pero claro, poner en práctica una idea de esta, una filosofía, implica cambiar. Caramba, con el apego que me tengo a mí mismo, ¿cómo voy a cambiar? Que cambien los demás, que lo necesitan. Pero no vemos nunca la vida que tenemos en el propio. La limitación de los demás es muy fácil verla, ¿eh? Pero si uno con ese sentido común consigue verse como realmente es, automáticamente eliminará o transmutará las limitaciones. No es lo mismo no tener limitaciones, que son muy pocos que no las tienen, realmente poquísimos, prácticamente no los conocemos, a reconocer que las tenemos y trabajar no maquillándolas, para suavizar esas limitaciones. Y luego debemos de entender una cosa: a los demás, ¿por qué los aceptamos? Porque somos almas encarnadas, porque nos caen bien o porque no nos molestan. Porque no nos molestan, ¿verdad? Pues deberíamos aceptarlos porque reconocemos que como nosotros somos almas en evolución y estamos encarnados y estamos cumpliendo un propósito. Resulta que si pudiéramos meternos con un periscopio interno hasta llegar hasta la mónada, el mismo propósito que él tiene como mónada lo tengo yo, porque somos chispas divinas, ¿no? Claro, de la personalidad, claro. Si actuamos con la idea de la personalidad, el sentido común, como él apuntaba, no existe, es una quimera, una entelequia. Mientras que si actuamos como almas, es decir, de forma impersonal, divinamente impersonal, automáticamente no pasa nada. ¿Sabéis por qué discutimos muchas veces? Porque ni me ha mirado, ni me ha hablado, qué pensará de mí, qué no pensará de mí, ha hablado más con el otro, conmigo no ha hablado. Pero si esto son tonterías, esto es la personalidad, así es como funciona. Así es como... ¿Qué creéis que hacen los políticos? Pues lo mismo, si los hemos votado nosotros. ¿O que creéis que vienen de la galaxia exterior? Sí. Son del pueblo. Si el pueblo no tiene, son de Marte, sí. Y al menos del miércoles. ¿Alguna pregunta más? Sí, a mí me has confundido. Dime. Cuando dices en el Agni Yoga no hay ningún propósito. No hay ningún propósito de enseñanza definido, no hay una enseñanza reglamentada. Propósito sí, manifestar el alma. Eso sí tiene que estar cumplible el plan, ese es el propósito, el primer rayo, la síntesis. Es decir, es tan complicado, pero los que lo han hecho y nos han dejado el testimonio, tipo Krishnamurti o Vicente Beltrán, nos dicen que es muy sencillo de practicar. Pero claro, si nos estamos cada día planteando si soy un alma, soy una personalidad, si tengo un cuerpo, si soy yo si soy el otro, evidentemente hay que decir que el Agni Yoga se queda para otro día. Pero nos dicen todos, no, estate atento. ¿Qué nos decía Krishnamurti? La anécdota que se le atribuye a él de una persona que cada año le iba a ver: señor Krishnamurti, cada año vengo a verle. ¿Y qué le contestó? Usted no se ha enterado de nada. Pues con el Agni Yoga nos pasa lo mismo. Si te han dicho que cambies y estés atento cada día, si no lo hacemos, ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos digan que estemos atentos? Ya nos lo dijeron el año pasado, el anterior y el anterior y el anterior. ¿Cuándo lo vamos a poner en práctica? El mito del Nazareno: ama a tu prójimo como a ti mismo, que no es idea de los cristianos, que esto venía de los misterios de Mitra, de lo que es el Líbano, Siria, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo vamos a poner en práctica eso de amar al prójimo como uno mismo? El año que viene, en Navidad. ¿Y por qué nos amamos en Navidad? ¿Pero por qué? ¿Pero qué celebramos el 31 de diciembre? ¿Y el 1 de enero? Pues mentira, el Sol está en Capricornio, en la misma constelación, por lo tanto no celebramos nada.
El 31 de diciembre y el 1 de enero el Sol está en la misma constelación desde la Tierra. ¿No celebramos nada? ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos una mente concreta que nos gusta hacer celebraciones y porque así nos motivamos un poquito mejor. ¿Qué creéis? ¿Que las 12 uvas representan las 12 constelaciones? No, señor. Un sujeto que tenía muchísima uva de Alicante y no se le ocurrió otra cosa que venderla de esa manera. Ya está. Y son